más voy a iniciar por acá a grabar la clase. El día de hoy, como les decía, estamos ya finalizando este módulo de metrología, el cual espero haya sido de mucha enseñanza, mucho aprendizaje para todos ustedes. Yo, como siempre, más que contenta y orgullosa de las personas que son, de los profesionales en los que se están convirtiendo y, por supuesto, de ser yo la honrada, ¿verdad?, de acompañarlos durante este camino. Entonces, chicos, para el día de hoy tenemos dos temas muy bonitos o muy vacilones, ¿verdad? Como se dice normalmente. Tenemos lo que viene siendo la trazabilidad metrológica y vamos a hablar y aprender acerca de los gráficos de control, ¿ok? Básicamente, aquellos gráficos de los que ya conocen un poquito que me hablan acerca de los límites de control de calidad que yo debo tener. Pero primero vamos a iniciar con lo que viene siendo trazabilidad metrológica, ¿ok? ¿Qué es en sí esta trazabilidad metrológica? Bueno, como dice ahí, es básicamente la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena, ojo acá, ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuya a la incertidumbre de medida, ¿ok? Básicamente, chicos, esta trazabilidad metrológica nosotros la entendemos mejor con esa pirámide que viene ahí abajo, ¿verdad? Que dice estructura general de la metrología y de diseminación, ¿ok? Básicamente eso es el cómo se va espolvoreando un poquito lo que vienen siendo los datos exactos de las mediciones, ¿verdad? Ya lo voy a explicar un poquito más, pero básicamente vean que todo inicia en el sistema internacional. De ahí ya pasa a laboratorios nacionales certificados, se divide ya sea en temas de metrología legal, para comercio, salud, seguridad ambiente, o directamente a laboratorios secundarios acreditados, de ahí a laboratorios industriales, que es lo que conocemos, y equipos de medición y, por supuesto, personal que realiza las mediciones, ¿verdad? En este caso, seríamos pues nosotras personas dentro del área de la calidad. Ok, veamos un poquito lo que viene siendo tal vez esta trazabilidad metrológica en otras palabras, ¿ok? Como les decía, o como es importante que sepan, la trazabilidad metrológica es un concepto sumamente fundamental en la metrología, que si no recordamos, pero deberíamos, la metrología es la ciencia de las mediciones, ¿verdad? Y en sí, esta trazabilidad metrológica se refiere a la relación, como decía ahí, ininterrumpida y documentada entre una medición y un patrón de referencia, ¿verdad? El cual es reconocido internacionalmente, generalmente por el patrón del Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? En otras palabras, perdón, esta trazabilidad metrológica, chicos, es lo que garantiza que una medición sea confiable, comparable y verificable en cualquier parte del mundo, ¿ok? Si nosotros buscamos una definición más normal, o como me gusta a mí decirle, definición científica, encontramos que según el VIM o Vocabulario Internacional de la Metrología, la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medición que permite relacionarlo con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada, nuevamente, de calibraciones, cada una con su incertidumbre. Veámoslo un poco más en términos simples, ¿verdad? Imaginemos, chicos, cada uno que estamos midiendo la longitud de una pieza con un calibrador, ¿verdad? Con un caliper, con un pie de rey. Para que la medición sea trazable, el caliper, el calibrador, lo que sea, debe haber sido, número uno, por supuesto, calibrado, probado, verificado con respecto a un patrón. Por ejemplo, un bloque de patrón, o sea, un bloquecito, podemos imaginarnos tal vez como un borrador que nos asegure que la medida es, por ejemplo, 10 centímetros, ¿ok? Ese bloque de patrón debe estar también calibrado por un laboratorio acreditado, como por ejemplo algunos laboratorios que existen acá en Costa Rica o algunos otros ya tal vez más nacionales como la COMET, ¿verdad? El laboratorio debe tener los patrones relacionados a los patrones nacionales e internacionales. Y todo debe estar documentado con también las incertidumbres conocidas, ¿verdad? Porque puede que no todo sea perfecto. Entonces, en ejemplo práctico,
Supongamos que medimos 50 vamos a ver, 0,2 milímetros con el instrumento, ¿verdad? Nuestro instrumento fue calibrado con un bloque de patrón certificado por el Laboratorio Nacional de Metrología en Costa Rica, ¿verdad? O básicamente puede ser el LACOMET. Ese laboratorio además ya tiene un patrón calibrado por un patrón primario, ¿verdad? Que básicamente significa que todo esto que yo estoy haciendo al final tiene una medición trazable, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de que nosotros mantengamos esta cadena o en sí esta trazabilidad metrológica? Bueno, que de esta forma nosotros aseguramos confiabilidad en los resultados de medición, permitimos que existan comparaciones entre mediciones realizadas en diferentes lugares y momentos. Esta trazabilidad cumple con las normas ISO, como sería la ISO IEC 17025, si no me equivoco, y evita errores y disputas en producción, control de calidad, comercio, entre otros, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda al respecto, chicos? Todo clarito con esta trazabilidad. Vean que ahí tenemos ya lo que viene siendo la pirámide en sí más grande, ¿verdad? Todo clarito, súper bien. ¿Alguno trabaja con instrumentos de medición, metrología o ninguno? Ninguno. Ok. Para explicarles un poquito, chicos, básicamente porque hablamos mucho de documentar trazabilidad, entre otras cosas, hablemos un poquito también de cómo es que al final se documenta esta trazabilidad, ¿verdad? Bueno, básicamente paso a paso dentro de un laboratorio o empresa está normalmente dirigido por un sistema de gestión de calidad, como la norma ISO que les conté antes o la ISO 9001. Básicamente existen como algunos pasillos, ¿verdad? Al número uno lo podemos llamar cadena de trazabilidad o cadena de calibraciones, ¿verdad? Este básicamente consiste en que toda medición debe poder seguir una cadena ininterrumpida que conecte el instrumento con un patrón del sistema internacional, justo como lo vemos aquí en esta, ¿verdad? Tenemos, es más, como lo vemos acá, tenemos un patrón internacional, un patrón nacional, un patrón primario, uno secundario y uno de trabajo, ¿verdad? O básicamente primario, nacional, acreditado y el instrumento. Cada uno de esos eslabones o partecitas de la pirámide que nosotros veamos debe tener su certificación de calibración, la cual esa certificación documenta qué fue lo que se calibró, cuándo se calibró, con qué patrón se hizo, qué incertidumbre tiene el resultado y la referencia al sistema internacional. Posteriormente vamos a pasar a lo que viene siendo los certificados de calibración, que básicamente es el documento principal que respalda la trazabilidad metrológica. Ese es el certificado, perdón, de calibración emitido por un laboratorio acreditado y debe contener la identificación del instrumento calibrado, la fecha y las condiciones de la calibración, los resultados de calibración, la referencia de trazabilidad, o sea, a qué patrón o laboratorio está vinculado este, nuevamente la incertidumbre, la firma o validación del laboratorio y el número de acreditación. Es importante que sepamos que si el certificado no menciona la trazabilidad o no es de un laboratorio acreditado, la cadena que nosotros queremos seguir se rompe, ¿verdad? Como sabemos, también siempre hay que mantener un control interno, en este caso de instrumentos, ¿verdad? En la empresa o laboratorio, chicos, siempre debemos tener un registro de las fechas de calibración y el vencimiento de las mismas, la identificación del instrumento, ya sea por número de serie, código y o ubicación, la frecuencia de calibración establecida según el uso, el registro de mantenimientos, ajustes o verificaciones intermedias y básicamente saber que esto suele manejarse con un plan maestro de calibraciones o un registro de trazabilidad metrológica, ¿ok? Perdón ahí si escuchan el ruido, chicos, es que yo vivo muy cerquita de la calle y a veces las motos pasan súper rápido. Bueno, también existe lo que es la evidencia documental completa dentro de este proceso, ¿verdad?
Básicamente este pasito o esta parte nos dice que un sistema bien implementado incluye el certificado, el manual de procedimientos, los registros de incertidumbre, el listado de patrones con trazabilidad del sistema internacional y los documentos de acreditación en los laboratorios externos. Todo esto nos ayuda un montón para demostrar ante auditorías que las medidas de nuestra empresa son trazables y confiables. Un ejemplo real que les puedo decir acá, por ejemplo de Costa Rica, es un termómetro utilizado en una planta alimentaria. Este se calibra con un baño térmico de referencia, ¿verdad? El baño térmico fue calibrado previamente por un laboratorio acreditado. Ese laboratorio tiene trazabilidad del laboratorio internacional y básicamente el laboratorio internacional tiene trazabilidad del sistema internacional. Perdón, el laboratorio nacional tiene trazabilidad del sistema internacional, ¿verdad? Y por lo tanto, la temperatura medida está trazada al Kelvin, que viene siendo la unidad, ¿ok? Entonces vean un poquito, aquí vemos cómo funciona básicamente esta trazabilidad desde nosotros hasta el BIPM, que básicamente, como dice acá, es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Entonces tenemos nuestros productos que están certificados, ¿verdad? Escalas, balanzas, etcétera, pasan por acá. Estas escalas, balanzas, etcétera, se certifican por el laboratorio secundario. El laboratorio secundario se certifica por el laboratorio metrológico primario y este también por el BIPM, ¿ok? En todos estos existen, por supuesto, procedimientos, ensayos, mediciones, controles, calibraciones, reportes, entre otros. Y acá tenemos básicamente el cómo funcionan estos patrones de medida, ¿verdad? Patrón internacional, patrón nacional, primario, secundario y de trabajo. Y cada uno de estos se va calibrando pues con patrones previamente establecidos según el ente de la cadena. ¿Alguna pregunta con trazabilidad metrológica? ¿O todo clarito? Zaida, muy bien, los demás. Lenin, perfecto. Y Elías, muy bien. Ok, entonces vamos a seguir, chicos, con lo que vienen siendo los gráficos de control, tanto para variables y atributos. Entonces, si no entienden algo de acá, chicos, me avisan. Ya esta es la parte un poquito más práctica para que pongan muchísima atención. Entonces, vean por acá. Tenemos los gráficos de control de calidad. Como dice ahí, chicos, los gráficos de control de calidad sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos, ¿verdad? Estas se utilizan en la mayoría de los procesos industriales y pues son importantísimos, ¿verdad? Porque lo que buscamos al final de cuentas también es prevenir a toda costa errores que se puedan dar durante producción. Entonces son muy importantes. ¿Ok? Para utilizarlos, chicos, es importante que conozcan a los límites. Tenemos los límites de control, que básicamente es límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control, suministrados por las variaciones del proceso. Y tenemos los límites de especificación, que son el límite superior de control nuevamente, límite central de control y límite inferior de control. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito del cómo se divide al final de cuentas este tipo de gráficos, ¿verdad? Es al final, en resumidas cuentas, por el tipo de datos. Si tenemos datos por atributos, debemos preguntarnos qué es lo que estamos contando. Si estamos contando elementos defectuosos, nuestra mejor opción será una gráfica P. Pero si estamos contando defectos por unidad, la opción seleccionada o la ideal sería una gráfica U. Si son datos continuos, nos preguntamos si estos ya están recolectados en subgrupos. Si la respuesta es no, utilizaríamos una gráfica IMR y si la respuesta es sí, debemos preguntarnos el tamaño del grupo. Si tenemos un tamaño de subgrupo de 8 o menos, utilizamos la gráfica XR. Pero si tenemos un tamaño de subgrupo mayor que 8, utilizamos la gráfica XS. ¿Todo claro hasta acá?
chicos? ¿Teoría clara? Ok, perfecto. Ok, entonces, gráficos por variables continuas, ¿verdad? Como dice ahí, en los gráficos de control por variables es posible medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos, conviene que describamos la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar, que ya todos estos los superconocemos, ¿verdad? Los gráficos de control por variables son más sensibles, entre comillas, que los gráficos de control por atributos, razón por la cual estos son más capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos ya sean bastante relevantes, ¿verdad? Entonces, imagínense en todo lo que nos puede ahorrar hacer un buen uso de estos tipos de gráficos. ¿Ok? En este caso, chicos, para el día de hoy vamos a aprender lo que vienen siendo los gráficos XR, ¿verdad? Las gráficas X y R se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menor, ¿ok? Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. El procedimiento. En resumidas cuentas, chicos, no se me asusten si no entienden esta partecita, la voy a leer igual porque corresponde en materia, pero lo vamos a ir aprendiendo con el ejemplo, ¿ok? Entonces, básicamente y por teoría, el procedimiento es el siguiente. Número uno, como siempre, ¿verdad? Recolectar los datos. Sin datos no somos nada, ¿verdad? Número dos, debemos calcular los promedios de cada muestra y también sus respectivos rangos. Una vez hicimos esto, calculamos el promedio de promedios y el rango promedio, que ya vamos a ver cómo se hace. Después calculamos los límites de control de promedios y de rangos. Y por último, elaboramos la gráfica de promedios y rangos. Entonces, lo primerito, chicos, que debemos hacer siempre es tener en cuenta estas fórmulas. Muchísimo mejor si se las pueden aprender. No están muy difíciles, pero en realidad esta imagen ya la tienen a mano y también pueden encontrarlas en internet, ¿verdad? Al final lo importante no es tantísimo que se la aprendan, sino que sepan utilizarlas. Entonces, vean los datos que vamos a utilizar. Para todos los números o en sí las operaciones que realice que tengan que ver con promedio, voy a utilizar lo siguiente. Bueno, primero sabemos que promedio es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, sacar el promedio. Después vamos a sacar el límite superior central de promedios, límite de control central de promedios y límite inferior, perdón, central de promedios. Y la fórmula es la siguiente. X con dos rayitas arriba, que me significa promedio de promedios, ¿verdad? Más A2 por R con rayita arriba, que es el promedio de rangos. Para el límite central es únicamente promedio de promedios y para el inferior es exactamente lo mismo, solo que en lugar de mantener un más, pondría un menos, ¿ok? Entonces, ya les voy a explicar. Para lo que viene siendo rangos, chicos, debemos tener en cuenta primero cómo es que se saca un rango. En este caso es, si no recordamos mal, dato mayor menos dato menor. Y de esa forma ya tenemos el rango. La formulita que debemos seguir para averiguar lo que viene siendo el promedio de rangos es igual que el promedio normal. Agarro todos los datos, los sumo y al final los divido por el número de datos. Ahora, perdón chicos, ¿cuáles son las fórmulas de estos límites? Bueno, facilísimo. Promedio de rangos por D4. Luego para el central es únicamente promedio de rangos
Y para el inferior vendría siendo promedio de rangos por D3, ¿ok? Ahora, profe, ¿qué significan esas letras? Bueno, para esas letras nosotros vamos a utilizar lo que viene siendo esta otra tablita que viene aquí a la par, que dice tamaño de muestra A2, D4, D3 ya no hay nada. Y hacia abajo, perdón chicos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, chicos, yo siempre les digo antes de explicarles que sustituyan mentalmente ese tamaño de muestra que dice ahí por número de observaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar que ahí ya no dice tamaño de muestra, ahí dice número de observaciones. Ahora sí, chicos, con esta tablita nosotros no tenemos que hacer mucho. Únicamente debemos ubicarnos siempre en lo que nos está pidiendo de acuerdo a nuestro número de observaciones. En este caso, podemos decir, por ejemplo, que tengo 6 observaciones, ¿verdad? Y la primera formulita me indica, en el caso de los promedios, que necesito utilizar A2. Entonces yo me voy a mi tamaño de muestra 6, me voy a la columna del A2 y veo qué numerito es el que está justo en la intersección de ambos datos. En ese caso, ¿quién me dice cuál sería ese numerito, chicos? ¿Alguno? Es como todo lo que hemos visto, básicamente. Solo hay que buscar la intersección de 6 y de A2. ¿Qué número queda cuando se juntan esos dos? A ver, chicos, no puedo avanzar hasta que alguno responda. Profe, Ajá, Es 0,483, ¿no? excelente. Zaida, ¿tú ibas a decir lo mismo? Sí, buenísimo. Y ahí vi que Lenny lo puso en el chat. Excelente, chicos. Entonces, justamente eso es lo que ustedes tienen que ir a hacer. Ir sustituyendo las letras con el número que aparezca dependiendo de los datos que ustedes tengan. ¿Ok? No es que siempre va a ser ese 0, 483. Es depende del dato que tengan. Y vamos a verlo ahora sí con el ejemplo. Pero primero, ¿les quedó claro esta partecita de la tabla y las fórmulas? Más o menos. Ahí van. ¿Ok? Súper. Entonces, ahora sí, vamos a ver todo lo que acabamos de ver aplicadísimo en el ejemplo. Entonces, chicos, vean en este caso. Nosotros tenemos 10 muestras, digamos que 10 botellas de jugo de piña que queremos inspeccionar. En ese caso, chicos, a cada jugo de piña yo le hice 4 observaciones. A cada botella de jugo de piña yo le hice 4 observaciones. Y eso digamos que son los grados Brix que me está dando el jugo de piña, las botellas. Entonces vean que mi primera botella en la primera observación me dio 224 grados Brix, después 227, después 223 y después nuevamente 227. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, por supuesto, sacar las observaciones, el mismo número de observaciones para cada una de mis muestras, ¿verdad? Y apuntar mis datos. Lo que sigue sería sacar el promedio y el rango de cada una de las muestras, no de las observaciones, sino de las muestras. Entonces, en línea horizontal, nosotros vamos a ir sacando promedio y rango. En este caso, el promedio de la muestra número 1 sería 224 más 227 más 223 más 227 nuevamente entre 4, ¿verdad? Porque es el número de datos. Eso lo ponemos en la calcu y nos da como resultado 225,25. Facilísimo. Hacemos eso con todas, 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 todas. Y también con todas sacamos el rango. Y el rango era el dato mayor menos el dato menor. Entonces, en este caso, si nosotros vemos, el dato mayor es 227, ¿verdad? Y el dato menor 223. Entonces, 227 menos 223 igual a 4. Y así sucesivamente lo hacemos con todas las muestras. ¿Ok? Ahora, para sacar el promedio de promedios y el promedio de rangos, simplemente hago una fórmula de promedio normal.
Con todos mis datos del promedio hago la fórmula, o sea, 225,75 más 225, más 221,75 más 222,75, etcétera, 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 entre 10 y apuntamos ese total, ¿verdad? Ese promedio de promedios. En ese caso sería 200,24,35. Ese es el dato que yo más voy a utilizar, chicos, no los promedios individuales, sino el promedio de promedios. Y con el rango hacemos exactamente lo mismo. A todos los datos de rango que tengo ahí, le saco el promedio. O sea, 4 más 10 más 12 más 4, etcétera, entre 10. ¿Por qué? Porque tengo 10 datos. ¿Ok? ¿Lo entendimos, chicos? ¿Entendimos esa partecita súper rápida? Muy bien, excelente. Entonces, ahora, chicos, ¿qué hago yo con esa información que obtuve? Bueno, empiezo a montar una grafiquita. En esa gráfica voy a tener, por supuesto, lo que vienen siendo el número de muestras, en este caso del 0 al 10, y una secuencia que me permita abarcar desde mi dato más chiquitito hasta mi dato más grandote. Y voy a ir poniendo, según mi muestra, ¿verdad? Los puntitos en donde correspondan. Vean, por ejemplo, tal vez el de la muestra 9, ¿verdad? Casi, casi que me indica 225. Entonces vemos que anda muy parecido, ¿verdad? 225,25. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Ir poniendo el puntito según encaje en la intersección de la secuencia o del eje Y y el número de muestra y o eje X, ¿ok? Después, lo que debemos hacer, como dice ahí abajito, es unir los puntos con una línea de manera secuencial. ¿Ok? Entonces, básicamente los vamos uniendo, como siempre lo hemos visto, 1, 2, 3, 4, 5 y no 1, 4, 3, 8, 9, 10, ¿verdad? Ahora, sí, chicos, viene lo más importante. ¿Cómo utilizamos las fórmulas? Pero hasta acá me van entendiendo. No nos hemos quedado perdidos. Genial, 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 genial. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos la fórmula. Súper fácil. Ay, perdón, chicos. Es que ya tengo la garganta muertísima. Pero bueno, básicamente, para encontrar el límite superior central de promedios, recordemos que era promedio de promedios más A2 por el promedio de rangos. ¿Cuánto era el promedio de promedios? 224,35. Ven, acá lo tenemos, encerradito en rojito. ¿Cuánto era A2? Eso ya lo vamos a ver. Nos vamos a mi tablita y vemos que teníamos ¿cuántas observaciones? 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos cuál es la que está en la intersección. Nos ubicamos A2, nos ubicamos en 4 y tenemos que es 0,729, por lo que ese vendría a reemplazarme mi A2. Entonces, hasta el momento iría 224,35 más 0,729 por 7,9. Ese 7,9 era el promedio de rangos. Entonces, vean que aquí está también encerradito en rojo. No hay que inventarse nada, ya todo lo hicimos. Facilísimo, lo ponemos en la calcu y eso nos da 230,11. Inmediatamente, chicos, yo me voy a la gráfica que tenía y trazo una línea que me indique el límite superior de control. En este caso, vean que está un poquito más arriba del 230. Bueno, es por ese coma 11 que tenemos ahí medio coladillo, ¿ok? Entonces, trazo la línea. El límite de control central es el más facilísimo, porque es únicamente encontrarle el promedio de promedios. Y ese es básicamente el dato que ya teníamos, 224,35. Ubicamos igual y trazamos la línea, la cual se recomienda y o puede ser de manera más punteada para como que se identifique. Y por último, tenemos exactamente los mismos datos, los datos, solo que cambiando un poquito el tema de la simbología, ¿verdad? En este caso ya no vamos a sumar, sino que vamos a restar. Y nos da 218,59. Nuevamente nos ubicamos y trazamos la línea.
¿ok? ¿Entendido, chicos? Muy bien, Lenin, Zaida y Elías. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver un poquito acerca de cómo utilizamos el tema de los rangos. Bueno, para los rangos, chicos, lo que tenemos que hacer es como un gráfico de barras. Igualmente, con una secuencia que me abarque desde mi dato mínimo hasta mi dato máximo o más, y lo que viene siendo el número de muestras para el eje X. Entonces, en este caso, dice que la muestra número uno tiene un rango de 4. Vamos a ver si es cierto. Exacto, ¿verdad? Aquí dice, muestra número 2 10, número 3 12, vamos a ver si sí, número 2 10, número 3 12 y así sucesivamente, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya no vamos a utilizar puntitos, sino que vamos a utilizar más como barras. Y en este caso, aplicamos de la misma forma, según nos pida, las fórmulas. Para el límite para el límite superior de control de los rangos, utilizamos promedio de rangos, que es 7,9 por D4. Ven que acá dice que es 2,282. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a las cuatro observaciones, que fue lo que hicimos, y a D4. En este caso, vemos y confirmamos que efectivamente la intersección de estos dos me representa 2,282. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Para el límite de control central de rangos es exactamente lo mismo, únicamente promedio de rangos, y es 7,9. Y por último, tenemos la misma fórmula, solo que con D3. En este caso, la intersección de ambos 4 y D3 me da 0. Entonces, mi resultado vendría siendo 0, ¿verdad? Nuevamente, trazo las líneas. Cuando el inferior nos da 0, no es necesario que la tracemos, ¿verdad? Porque ya sabemos que está aquí abajito. Pero si gustan, pues pueden hacerlo, ¿ok? Y básicamente, chicos, así es como nos vendría quedando el gráfico de promedios, ¿verdad? Y lo que viene siendo el gráfico de rangos. De esta forma podemos identificarlo mejor en Minitab, ¿verdad? Estos gráficos fueron hechos con Minitab. Podemos ver los rangos o los límites, ¿verdad? El límite de control superior, el central y el inferior. Y acá igual, solo que para rangos. Y por último, tenemos lo que viene siendo la interpretación. Pero hasta el momento, chicos, ¿todo claro con temas de formulitas? Muy bien, Lenin. Zaida, excelente. Muy buen trabajo, chicos. Ustedes hacen que mis clases sean muy rápidas, siempre me entienden todo. Ok, entonces, vean, ¿qué pasa cuando tenemos un puntito que se nos sale, ¿verdad? Ese puntito significa que hay algo fuera del control. Eso es algo que nos puede representar un problema a futuro o que ya es un problema, por lo cual debemos atacarlo y trabajarlo, ¿verdad? Que básicamente ese es el objetivo de estos gráficos, ver qué necesito atacar ya para que no me produzca una pérdida mayor. Entonces, todo puntito fuera del límite es, hey, pongan atención. Aquellos que están más cerquita o más adentro del límite de control central, digamos que son aquellos un poco tal vez más estables. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿no hay ninguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, Lenin. Zaida, excelente. Y Elías, espero que también. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué más hay por acá. Chicos, les voy a presentar lo que viene siendo los datos que ustedes van a tener que utilizar para este examen, ¿ok? En este caso, ustedes no se van a apoyar únicamente del examen, sino que para poder realizarlo, y ojo que se los estoy diciendo, van a tener que utilizar los siguientes datos. Vean, acá ya ven la página de IPA, chicos. Sí, buenísimo, ok. Entonces, vean lo que hay que hacer.
Tenemos que bajar, 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 claro, ¿verdad? Como ya conocemos. Y vamos a encontrar pues ya la semana 4 habilitada, ¿verdad? Yo se las voy a habilitar. Como dice aquí, es importante que ustedes consideren este archivo antes de realizar el examen de la semana 4. Usen los resultados de estos cálculos para responder las preguntas de asocie. Ojo. Entonces, si yo abro el archivo, chicos, es un archivito de Excel, es importante que lo tengan a mano siempre a la hora de hacer el examen o en sí, este lo pueden abrir desde antes, ¿verdad? Ay, dice que no se puede abrir en vista protegida. Eso es porque estoy compartiéndoles. Pero bueno, déjenme ver si lo puedo abrir un momentito. Detener la presentación, curso. Ay, ojalá que me diga que sí. Sí, ok. Les voy a compartir de nuevo. Era porque les estaba compartiendo pantalla. Y les voy a enseñar los datos. ¿Ok? Vean, aquí está. Entonces, vean, todas las muestras que tienen, ¿verdad? Tienen hasta 25 muestras. Y tienen lo que viene siendo las observaciones, ¿ok? OB1, OB2 básicamente son observaciones. En este caso, para la pregunta número 1 tienen hasta 5. Esto, chicos, si ustedes investigan, pueden llegar a hacerlo inclusive con Excel. ¿Ven? Justo así como se los estoy enseñando. Y ahí van obteniendo los promedios, básicamente. ¿Ok? Este sí un ejemplo rapidito, ¿verdad? De igual forma, acá, en este caso tienen menos muestras, tienen nada más 20, pero siguen manteniendo 5 observaciones para cada muestra. Entonces, estas son las preguntitas, chicos, que ustedes van a utilizar. Por favor, háganlo de la mejor forma, con todas las ganas. Las van a necesitar un montón. No se puede hacer el examen sin estos datos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes primero quieren, chicos, antes de iniciar el examen, sacar el promedio, el rango, los promedios y los límites, es adelante. Yo lo recomiendo mejor. Yo lo recomiendo más, ¿verdad? En este caso es LCR, LCC. R, L, I, C, R o inclusive lo mismo pero con X, ¿verdad? L, S, C, X, L, S, C, X y L, I, C, X. Si ustedes quieren hacer esto primero, chicos, adelante, yo lo recomiendo, ¿verdad? Para que a la hora del examen nada más tengan que volver a ver lo que viene siendo los datos que ya ustedes tienen por acá. Entonces, les dejo esto aquí como guía, ¿verdad? Para que no se les olvide que estos son los datos. Y básicamente, chicos, es importante que sí tengan como todo esto a mano para que lo logren realizar. Cualquier apelación que se dé por temas de que no utilizaron los datos no será válida. ¿Ok, chicos? Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta respecto al examen, la materia, el programa de formación técnica. Chicos, ¿todo claro? Profe, Ajá, adelante, Zaida. yo sí tengo una consulta, pero me gustaría hacérsela al final, solo Ok, que estamos usted y yo. claro, claro, claro Está que bien, sí, gracias. con todo el gusto. Bueno, Ok. con mucho gusto. Entonces, chicos, si nadie más se tiene que quedar así, Elías y Lenin pueden ir a hacer sí, este sería el examen final de este módulo, ¿ok? Básicamente. Ya la otra semana ya iniciaríamos el próximo módulo, que ya es un módulo más teórico, chicos. Ya estos dos modulitos que les quedan, el 5 y el 6, son muy teóricos, muy bonitos, muy vacilones. Entonces, sí, básicamente ya este es el final para metrología. ¿Ok? Perfecto. Gracias, Lenin, por tu pregunta. Si no tienen alguna consulta, chicos, me quedo con Zaida. Les deseo una linda noche y si quieren ir haciendo el examen o el tema de los datos, adelante, ¿ok? Espero que la pasen súper, súper bien y nos estamos escuchando la próxima semana. Chaito, chicos.